registran, si no acceden con el correo electrónico que han registrado en la facultad, que tiene que tener la terminación de Gmail, entonces no van a poder entrar a la sala. De igual manera, para poder familiarizarnos con la plataforma y con el tipo de preguntas que hacemos en el curso, les voy a colocar una actividad. Esa actividad va a estar disponible a partir del día de mañana y entonces les encargo que entren para que puedan realizarla. Eso les va a permitir ir comprendiendo la plataforma, ir entendiendo la forma de preguntar del curso y también repasando al final de cuentas, ¿verdad? Fortaleciendo los conocimientos. Si no hay ninguna duda, si no hay ninguna inquietud, vamos a hablar ahora de la República, que es en lo que hemos estado el último día. Sí, Rudy. Bien, parece que no es duda. Entonces, hablemos de las magistraturas. ¿Se recuerdan? Habíamos clasificado las magistraturas y habíamos dicho que estas pueden ser ordinarias y extraordinarias. Que vamos a decir que una magistratura es ordinaria cuando cumple con aquellas 5 características que estudiamos, ¿verdad? Y cuando no cumple con una o alguna de aquellas, entonces, ¿qué va a ser? Una magistratura extraordinaria. Y hoy vamos a hablar de las magistraturas extraordinarias. La primera magistratura extraordinaria la representamos acá con SILA. Y la magistratura, ¿qué nombre tiene? La magistratura se conoce como dictadura. Es la dictadura. Ahora, quien ocupa la magistratura es el dictador, ¿ya? Dictador, el que ocupa la dictadura. Bien, el dictador, la dictadura. ¿Por qué la dictadura es una magistratura extraordinaria? Veamos cuándo ocurre el caso de un dictador. Resulta que la máxima autoridad, hemos dicho, han sido los cónsules, ¿verdad? Y tenemos 2 cónsules allá para que logren mantener bajo control el territorio de Roma. Pero resulta que de repente el cónsul, como tiene mucho trabajo que hacer, como su territorio en donde tiene jurisdicción es muy grande, de repente por ahí hay un pequeño espacio, una aldea o algún lugar en donde el desorden está creciendo. Digamos, de repente son los plebeyos los que han logrado organizarse y han generado una inestabilidad en ese lugar. Para el cónsul es muy complicado buscar resolver ese conflicto porque él tiene mucho que hacer. De repente él siente que no tiene la capacidad suficiente como para mantener el control en ese espacio. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a nombrar a un dictador. Va a investir al dictador con todas las potestas y este dictador va a ir allá y va a tratar de restablecer el orden. Obviamente, como el cónsul ocupa la magistratura por 1 año, no puede nombrar a un dictador por más tiempo que el año, ¿verdad? En general se le nombraba por 6 meses. La expectativa era que en esos 6 meses o el tiempo que realmente el cónsul considerara prudente, este dictador podía restablecer el orden allá en aquel lugar. Nos damos cuenta, bajo estas circunstancias, no se cumplen de aquellas 5 características. Primero, la electividad. ¿Por qué? Porque es nombrado por el cónsul, no es electo en asamblea popular. Y la segunda, no se cumple la anualidad. ¿Por qué no se cumple la anualidad? Porque prácticamente muchas veces serán nombrados para resolver el conflicto en 6 meses. Eso es lo que hace que esta magistratura se entienda como extraordinaria. Otra magistratura extraordinaria era la del pontífice máximo. El pontífice máximo era aquel magistrado que iba, digamos, a mantener la relación entre los seres humanos, los ciudadanos comunes y corrientes y los dioses. Entonces, él iba a ayudar a mantener una relación armoniosa entre los hombres y los dioses. Bueno, pues resulta que este señor, que de alguna manera sabía de las normas que daban los dioses y demás, como lo hemos dicho antes, pues resulta que este era electo en una asamblea popular. Sin embargo, cuando ocupaba el cargo lo hacía de manera vitalicia. Él, una vez era electo pontífice máximo, tenía que dejar su familia
porque ahora ya no iba a pertenecer a la familia, iba a estar fuera de la familia, iba a estar en otro lugar, y este señor iba a ocupar ese puesto, iba a ocupar esa magistratura hasta que muriera. Cuando moría, pues había que hacer otra elección para poder identificar a otra persona para que fuera el pontífice máximo. Entonces nos damos cuenta, por lo menos no cumple con una de aquellas, ¿verdad? No hay anualidad ahí. Él ocupa la magistratura de manera vitalicia. Y otro ejemplo es el del tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe, ¿qué es? El tribuno de la plebe es un magistrado. Este magistrado, ¿qué es lo que va a hacer? Este magistrado lo que va a hacer es ejercer aquella intercesio de la que antes hemos hablado. Y en el ejercicio de esta intercesio prácticamente va a nacer allá en el año 494 a.C. Como consecuencia de la lucha de los plebeyos, ellos van a conseguir que se permita tener magistrados plebeyos. Y ese magistrado plebeyo se va a conocer como el tribuno de la plebe. Este magistrado lo que va a hacer es ejercer esa intercesio de la que hemos hablado antes. Entonces va a acudir a recibir las quejas que tengan los plebeyos y luego va a asistir ante un magistrado patricio a interceder, a pedir por aquellos plebeyos, ¿verdad? Muchas veces incluso este tribuno de la plebe podría dejar sin efecto las decisiones tomadas por otros magistrados patricios. Entonces, esta es una magistratura extraordinaria por la naturaleza, ¿verdad? De lo que resuelve, de la potestad que hace, por atender únicamente a los plebeyos, porque obviamente no es elegido en una asamblea popular de patricios, ¿verdad? Sino en una de plebeyos. Y aquí las magistraturas en general son electas por los ciudadanos romanos, no por los plebeyos. Entonces, eso la hace extraordinaria. ¿Y cómo era el contexto económico de esa época? En realidad, ahí lo que vamos a encontrar ya es una relación entre el campo y la ciudad. Hemos hablado de la ciudad de Roma, pero esta ciudad poco a poco se ha ido extendiendo y ahora el territorio de alrededor viene a ser prácticamente el campo. Hay una relación del área urbana con el área rural. En ese contexto, también lo que vamos a notar es que poco a poco se va a dar un aumento en las relaciones de carácter mercantil. Roma va a empezar a comercializar sus productos con buena parte de los pueblos vecinos y consecuentemente va a ser necesario entonces ya hablar de una economía abierta y no como en la monarquía, que era una economía cerrada, ahora es una economía abierta. Y esta economía abierta, para poder realizar los intercambios, va a utilizar las monedas, pero va a tener más monedas que aquellas de cobre, que aquellas de bronce, de las que hemos hablado, y ahora va a tener, por ejemplo, a los denarios como la moneda más importante. Los denarios prácticamente representaban 10 haces, es decir, 10 monedas de cobre de las que existían desde la parte final de la época de la monarquía. ¿Qué ocurre en el contexto social? En el contexto social lo que va a marcar esta época es la lucha entre los plebeyos y los patricios. Esa lucha va a hacer que se den las secesiones. ¿Qué son las secesiones? La secesión es la separación. Los plebeyos van a buscar separarse de los romanos, fundar su propia ciudad. Es algo así como, por ejemplo, allá en Estados Unidos se habla de la guerra de secesión. ¿Qué es la guerra de secesión? El intento de algunos estados por separarse de la Unión. Eso es secesión, separación. En este contexto, quienes buscan separarse de Roma son los plebeyos, quieren fundar su propia ciudad y para eso se van a retirar a algunos campos. Hacen varios intentos. El primero se da en el año 494 a.C. Pero resulta que cuando los patricios ven que los plebeyos se han retirado, se preocupan por quién es el que va a producir, quién es el que va a trabajar la tierra, quién es el que va a dar el sustento necesario. Y bajo ese esquema entonces vienen y van a negociar con los plebeyos para que regresen otra vez a la ciudad. Y en esa negociación los plebeyos van a conseguir que hayan por lo menos 2 tribunos de la plebe. Y sobre todo que hayan asambleas exclusivas de plebeyos. Eso es algo que van a conseguir en el año 494 a.C. Entonces nos damos cuenta, ahí está surgiendo la posibilidad para que los plebeyos ya celebren sus asambleas. En el año 449, los plebeyos van a lograr que por primera vez haya una ley escrita. Y lo que pasa es que los patricios normalmente, ¿verdad?,
tenían como derecho aquel no escrito, el consuetudinario del que hemos hablado. Pero resulta que como es el derecho consuetudinario, como es un derecho que no está escrito, de repente hoy el patricio decía, mire, lo que hay que hacer es A, de conformidad con el derecho. Y mañana decía, no, no es A, es B, yo me había equivocado. Y al día siguiente le dice, no, me equivoqué, no es A, no es B, es C. Parecía que el derecho era interpretado de manera antojadiza por los patricios. ¿Y por qué? Porque como no está escrito, ¿verdad? Cualquier cosa se puede decir que es el derecho. En ese contexto, los plebeyos empiezan a pelear contra los patricios y consiguen que empiece a existir el derecho escrito. La primera ley escrita que existe se conoce como la ley de las 12 tablas y eso ocurre en el año 449 antes de Cristo. Hay otras secesiones posteriores no tan importantes como las que antes hemos explicado. En el año 448, por ejemplo, sabíamos ya que existían 2 cónsules, ¿verdad? Pero entonces se pide por parte de los plebeyos que uno de esos cónsules por lo menos pueda ser un plebeyo. Ya los plebeyos consiguen que uno de los cónsules por lo menos pueda ser plebeyo y que se vayan alternando un año para un plebeyo y un año para un patricio. Son cuestiones que van a conseguir como consecuencia de esas secesiones. En el año 445 consiguen que los matrimonios se puedan dar entre patricios y plebeyos. En el 409 antes de Cristo se logran las magistraturas de la cuestoría para que ellos puedan ser cuestores también. En el 367 logran que el Senado admita que de los 2 cónsules ya a partir de ese momento sí se tenga uno plebeyo y uno patricio. Y luego en el año 300 antes de Cristo tienen la posibilidad ya de que los plebeyos ocupen la magistratura de pontífice máximo. La secesión más importante, y es la última que va a ocurrir, es la del año 287 antes de Cristo. En esa secesión que se conoce como la Aventina porque es al Cerro Aventino que estos van a ir, y resulta que lo que van a conseguir ahora los plebeyos es que el Senado apruebe una ley Hortensia, que le dé validez a una ley Hortensia. Y la ley Hortensia, ¿qué es lo que hace? La ley Hortensia lo que hace es marcar la eliminación de aquellas diferencias que habían entre patricios y plebeyos. A partir del año 287 a.C., ya no se distinguen patricios y plebeyos, ya tanto unos como otros van a ser reconocidos como ciudadanos romanos, y eso implica que prácticamente aquellos plebiscitos creados por los plebeyos van a tener carácter general, de leyes generales. Entonces ya no hay diferencias entre patricios y plebeyos. Finalmente, los plebeyos han triunfado en la lucha y se han desaparecido aquellas diferencias. Ahora ya patricios y plebeyos son iguales, son ciudadanos romanos y por tanto todos están protegidos por el derecho. Ese es el contexto social. Ahora, ¿qué pasó después de esa lucha de la que hemos estado hablando? Pues poco a poco van a seguir luchas, pero ya no son luchas entre patricios y plebeyos. Ahora la sociedad se va a organizar entre unos que tienen y otros que no tienen, y la lucha va a ser entre ellos. Los que no tienen quieren conseguir riqueza y los que tienen la riqueza no quieren soltarla. La lucha entre los que tienen y los que no tienen es la que va a continuar a aquella que hemos estado explicando de patricios y plebeyos. Bien, y ahora hablamos de las fuentes del derecho. ¿Y qué pasa con las fuentes del derecho? Primero, recordemos, ¿cuál es la fuente más importante del derecho en la época de la monarquía? La costumbre. Muy bien, la costumbre es la fuente más importante. Esa fuente de derecho, que era la más importante en la época de la monarquía, no va a desaparecer. Va a seguir siendo una fuente importante en la época de la república. Sin embargo, ahora ya vamos a tener otras fuentes que muchas de ellas realmente van a prevalecer sobre la costumbre. Entonces veamos las fuentes propias del derecho en la época de la república.
Bien, fuentes del derecho. En la República, aquí tenemos dos. La de arriba se conoce como las leyes. Las leyes son fuente de derecho. Estas leyes son creadas por los magistrados. Estas leyes, lo de los magistrados lo explicamos más adelante. Estas leyes son aprobadas por asambleas populares, de patricios, obviamente, ¿verdad? Estos patricios van a celebrar asambleas y ellos son los que van a decidir qué se convierte en ley o qué no se convierte en ley. Eso que los patricios, que los ciudadanos romanos deciden que se convierta en ley, bueno, es una fuente de derecho. Son las leyes, provienen de asambleas populares. Pero como recuerdan, hemos hablado de los plebeyos, y estos son los que tenemos aquí abajo, que los plebeyos han conseguido que se reconozca que ellos pueden celebrar asambleas y que en esas asambleas pueden crear normas también. Pero obviamente son normas para los plebeyos, no normas para los patricios. Entonces tenemos dos tipos de asambleas, una de ciudadanos romanos y otra de plebeyos. Los ciudadanos romanos, ¿qué es lo que crean? Leyes. Y los plebeyos reunidos en esa asamblea, ¿qué es lo que crean? Plebiscitos. Entonces tenemos esas dos fuentes, las leyes y los plebiscitos. Ambas resultan de asambleas, una de patricios y la otra de plebeyos. Y estas son las fuentes de derecho. Pero hay una más. Esta tiene que ver con algo que ya hemos estudiado antes. Se recuerdan, hay un conflicto entre ciudadanos romanos y estos acuden ante un magistrado para que lo resuelva. Ese magistrado, cuando revisa el Ius Civili y no encuentra una norma que ayude a resolver el conflicto, va a crear una norma. Esa norma que va a crear, que antes ya la hemos llamado el Ius Honorarium, bueno, esa norma no cabe ni dentro de las leyes ni dentro de los plebiscitos. Esas normas que él va a crear se conocen como los edictos. Entonces, los edictos son las normas creadas por estos magistrados. De igual manera, se recuerdan, hemos dicho que estos magistrados también cumplen funciones que tienen que ver con emitir normas para la buena administración de los cementerios, de los mercados, las calles, todos los espacios públicos. Esas normas que emiten están contenidas ahí en los edictos. Entonces, tres son las fuentes de derecho en la época de la República: las leyes, los plebiscitos y los edictos. Hablemos de las leyes entonces. Las leyes, la lex, la ley, la lex. Bueno, pues la ley para los romanos, como decíamos, era la expresión de la voluntad del pueblo. ¿Por qué es la expresión de la voluntad del pueblo? Porque es una asamblea popular la que va a tomar la decisión si eso se convierte o no en ley. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre normalmente es que un magistrado, ¿se recuerdan? Hablamos de que los magistrados tenían una potestad que se llamaba rogatio. Bueno, pues en el ejercicio de la rogatio viene un magistrado, presenta en una asamblea su iniciativa, la asamblea discute si eso se convierte o no en ley, y después la traslada al Senado para que la ratifique. Allí participan los tres elementos sobre los que está basado la República de Roma, ¿verdad? Los magistrados presentan la iniciativa, la asamblea la discute y la aprueba, y el Senado la ratifica. Los tres elementos de la Constitución de Roma, de la República de Roma, participan en la creación de esas leyes. Esas leyes, por eso se dice que son la expresión de la voluntad del pueblo, porque ¿quiénes son el pueblo? Los patricios. El pueblo son los ciudadanos romanos reunidos en asamblea. Y por eso es que se entiende que la ley es la expresión de la voluntad de ellos. Estas leyes tienen partes. ¿Cuáles son las partes de la ley? Tres partes tiene. Una se conoce como la praescriptio. ¿En qué consiste la praescriptio? La praescriptio es, digamos, la introducción que va a tener una ley. Y en esa introducción se va a hacer referencia al nombre del magistrado que ha hecho la propuesta, al que ha presentado la iniciativa. Siempre en la praescriptio se consignará el nombre del magistrado que hizo la propuesta. Luego se anotará también la fecha y el lugar en que se celebró esa asamblea en donde se discutió esa propuesta. Y finalmente se va a consignar el nombre del primer pater familias que ha votado en favor de esta ley. Ya eso es lo que aparece en la praescriptio, nos damos cuenta. Es prácticamente una introducción. Luego viene un segundo componente que se conoce como la rogatio.
La rogatio es la parte más importante, es el cuerpo principal de la ley. Ahí lo que están, diríamos hoy nosotros, son los artículos. Ahí están todas las normas ordenadas en capítulos, en títulos, en los artículos propiamente. Esas normas que tienen que observar los ciudadanos están en la rogatio. Nos damos cuenta, la palabra rogatio ya la habíamos utilizado antes, ¿verdad? Cuando hablamos de las potestas y decíamos que la rogatio es la facultad que tiene un magistrado de poder presentar iniciativas a la asamblea. Pero ahora, cuando hablamos de la rogatio, nos estamos refiriendo a esa parte principal de la ley en donde constan propiamente las normas. Hay dos connotaciones de esta palabra. Habrá que saber en qué contexto estamos utilizándola para entonces saber cuál es su significado. El tercer componente es la sanctio. ¿Y qué es la sanctio? La sanción, es decir, el castigo, la pena que se impondrá al que no se comporte conforme a la norma contenida en la rogatio. Esas son las tres partes de la ley. Y ahora hablamos de la clasificación de las leyes. Hay dos clasificaciones para las leyes. La primera clasificación es por su formulación, ¿ya? Por el procedimiento que se sigue para su formulación. Y aquí hay dos opciones. Podemos estar ante una ley datae o ante una ley rogatae. Puede ser leyes datae o leyes rogatae. ¿Cuál es la diferencia? Hablemos primero de la segunda, las leyes rogatae. Las leyes rogatae son las que siguen el procedimiento que hemos estado explicando recurrentemente acá. Las leyes rogatae son aquellas en donde el magistrado prepara la iniciativa, la presenta en asamblea, la asamblea la discute, si la aprueba, la traslada al Senado para que éste la ratifique. Ese camino que hemos descrito ahí es el que permite formular leyes rogatae. ¿Y ahora qué pasa con las leyes datae? Las leyes datae no siguen ese camino. Las leyes datae son creadas por el magistrado. El magistrado viene, hay un problema y él va a buscar resolverlo, él va a crear una ley. La ley que crea el magistrado se conoce como ley datae. Esta ley la crea el magistrado y el magistrado mismo la convierte en ley. No se necesita ir a una asamblea, no se necesita trasladarla al Senado para ratificación. Aquí lo único que cuenta es la voluntad del magistrado. Son las leyes datae. Estas leyes datae existieron al principio, pero cuando se emite la ley de las 12 tablas, que es la primera ley escrita, ¿se recuerdan? Bueno, pues cuando se emite la ley de las 12 tablas, queda prohibido para los magistrados crear leyes datae. A partir de la ley de las 12 tablas, lo único que vamos a encontrar son las leyes rogatae. Otra clasificación, por los efectos de la sanción. Por los efectos de la sanción, las leyes pueden ser perfectas, menos que perfectas, imperfectas y más que perfectas. Hablemos de cada una. Perfecta. ¿Cuándo una ley es perfecta? Una ley es perfecta cuando al aplicar la sanción logramos regresar a lo que existía antes de la infracción. Veamos un ejemplo. Imaginémonos que el vecino me ha robado una res. Se llevó una vaca al vecino. Bueno, pues entonces, digamos que cuando revisamos el derecho, encontramos que él definitivamente vulneró mi derecho porque se llevó una de mis vacas. Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Qué sanción le toca a él por llevarse una vaca? Y leemos y dice, la sanción es, tienes que devolver la vaca a su propietario original. Entonces, este señor se ve obligado a devolverme la vaca. ¿Qué hemos conseguido ahí? Yo ya estoy feliz porque tengo mi vaca de vuelta. Regresamos a lo que existía antes de la infracción. Esa es una ley perfecta. Ahora, ¿cuándo es menos que perfecta? Una ley es menos que perfecta cuando no logra regresarse a la situación anterior. Se aplica la sanción, pero no logra regresarse a lo que existía antes de la infracción. Imaginémonos un caso. Viene un vecino y mata a su vecino, ¿ya? Mataron al vecino. Muy bien. Como mataron al vecino, ¿qué es lo que procede? Pues habrá que revisar cuáles son las sanciones. Imaginémonos que la sanción va a ser que guarde prisión, ¿verdad? Quien comete homicidio tendrá que guardar prisión. Muy bien, guarda prisión.
Bien, ahora preguntémonos, cuando se ha aplicado la sanción, ¿hemos regresado a lo que existía antes de la infracción? ¿Qué creen ustedes, sí o no? No, licenciado. No se regresó, ¿verdad? Porque aquel que perdió la vida no la puede recuperar. Ya, él seguirá muerto por el resto del tiempo. Entonces, si lográramos hacer lo que resucite, entonces sí volvimos a lo que había antes, pero no se puede. Entonces esa ley es menos que perfecta. No logra regresarse a la situación anterior. Ahora, ¿cuándo son imperfectas? Imperfectas son cuando no tiene sanciones. Revisamos la ley, por ejemplo, y dice, no es correcto que una persona destruya el cerco de su vecino. Eso dice la norma. No es correcto que destruya el cerco. Muy bien, vino el vecino y destruyó mi cerco. Y ahora voy yo y mire, él destruyó mi cerco. Y hasta él dice, sí, yo lo destruí. Y entonces, pues miremos qué dice que hay que hacer con el que destruye el cerco. Pues no dice nada usted. No dice que tenga que reconstruirlo, no dice que tenga que pagarle a usted, no dice que tiene que ir a prisión, no dice nada. Solo decía que era prohibido hacerlo, pero no impuso sanciones, no incluye sanciones. Entonces, pues es una ley imperfecta, ¿verdad? Esa es una ley imperfecta, no tiene sanciones. Y ahora las más que perfectas, regresamos a lo que existía antes y todavía se impone una pena más al infractor. Es saqueo, por ejemplo, dice la norma, no puede botarse el muro del vecino. Si botas el muro del vecino, lo tienes que reconstruir y vas a guardar prisión de 30 días. Vas a guardar cárcel 30 días. Entonces, esa sería más que perfecta. ¿Por qué? Porque cuando le apliquen la sanción a aquel, pues voy a lograr obtener otra vez mi muro como estuvo antes. Ya, eso ya la hace perfecta, ¿verdad? Pero no solo logré que el muro esté otra vez, también logré que él esté guardando prisión 30 días. Entonces, esta es una norma más que perfecta por el tipo de sanción que encierra. Bien, y hemos estado hablando de la ley, la primera ley escrita, ¿verdad? Y hemos dicho que es la ley de las 12 tablas, que esta surgió de la secesión del año 449 a.C., que los patricios aceptaron una ley escrita por la presión que hicieron los plebeyos. Bueno, pues, ¿qué tiene la ley de las 12 tablas? La ley de las 12 tablas va a tener 10 tablas inicialmente. ¿Cómo se hizo para crearlas? Lo que ocurrió ahí es que vinieron los romanos y como consecuencia de esa presión por tener un derecho escrito, llegó un momento en el cual nombraron una comisión para que fuera a Grecia a investigar qué es lo que estaba pasando. Y vinieron estos 3 a los que nombraron y les explicaron todo lo que encontraron. Entonces dijeron, no, si vale la pena hacer una ley escrita. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos una comisión. Y los llamaron los decimviros. ¿Por qué decimviros? Porque eran 10. Entonces les dijeron, miren, ustedes 10 se van a hacer cargo de hacer las leyes. Así que una tabla cada uno, por favor. Y en cada tabla vamos a tener leyes. Y así fue. Empezaron a hacer cada uno su tabla con base a lo que encontraron allá en Grecia. La primera tabla encerraba el procedimiento in iure, es decir, el procedimiento que se seguía ante un magistrado cuando alguien tenía un problema. La segunda tabla era el procedimiento in judicio. Ahí lo que ocurre es que una vez el magistrado ha conocido el conflicto, dice, sí, de verdad que ustedes tienen un problema, vamos a nombrarles un juez para que les ayude a resolverlo. Ese procedimiento que se sigue ante el juez es el in judicio. Y luego, pues cuando ya el juez ha resuelto, pues lo que queda es el procedimiento ejecutivo. Imagínense que lo que me han robado es una vaca y yo seguí el procedimiento ante el magistrado. Dijo, sí, usted tiene un conflicto con su vecino, vayan con el juez. Fuimos con el juez y el juez dijo, sí, este señor se robó la vaca, tiene que devolverla. Bueno, pues resulta que aquel si la devuelve, qué bueno, ¿verdad? Pero existe la posibilidad que diga, ¿y yo por qué voy a devolver la vaca? Aunque el juez haya dicho, yo no la devuelvo. Si eso fuera, entonces hay que seguir un procedimiento ejecutivo para obligarlo a cumplir con la sentencia. Estas son las 3 primeras tablas.
Las dos siguientes, la cuarta está dedicada a la patria potestad, que es el poder del padre sobre todos los hijos, y la quinta, que es la tutela, curatela y sucesión. La tutela tiene que ver con qué pasa con el poder del padre cuando éste muere y los hijos son pequeños. La curatela tiene que ver con cómo vamos a hacer con aquellos hijos que aun cuando crecen no tienen la capacidad de saber qué hacer con su patrimonio. Y la sucesión, que es qué hacer con el patrimonio del paterfamilias cuando éste fallece. Eso estaba en la tabla 5. La tabla 6 y 7, la 6 estaba relacionada a la propiedad, la posesión y la usucapión, y la 7 a la servidumbre. La tabla 8, 9 y 10, la 8 del derecho penal y las obligaciones, la comisión de delitos hacen hacer obligaciones, y por el otro lado tenemos la tabla 9 relacionada a normas que van a regular lo que ocurre entre los ciudadanos y el Estado de Roma. La tabla 10 será del derecho sagrado, que tiene que ver fundamentalmente con los muertos, con la religión, con los dioses, ¿verdad? Entonces, estas serán las 10 tablas. Alguien podrá decir, ay, pero ¿y por qué la llamaron la ley de las 12 tablas y solo 10 tablas hay? Lo que pasa es que en su momento dijeron, y esto se da en medio de esa lucha entre patricios y plebeyos, y dijeron, miren, es que aquí todavía, ¿y por qué no entra en vigor esa ley de las 12 tablas? En ese entonces debió llamarse de las 10 tablas, ¿verdad? Y dijeron, es que aquí todavía falta mucho que agregar, hay muchos vacíos que llenar, hay cosas que no consideramos cuando hicimos cada una de estas 10 tablas. ¿Y entonces qué? Pues hagamos 2 tablas más, dijeron. 2 tablas más, y en estas 2 tablas más vamos a poner todo eso que nos hizo falta en cualquiera de estas 10 que hemos dicho antes. Muy bien, ¿y quién va a hacer esas 2 tablas que hacen falta? Hay que nombrar a otros 2, y como estaba el conflicto entre patricios y plebeyos, pues 2 plebeyos participaron en la creación de esas otras 2 tablas. Y así es como llegamos a tener la primera ley escrita de Roma en el año 449 a.C., que se conoció como la ley de las 12 tablas. Bien, hemos hablado de la primera fuente del derecho en la época de la República. Ahora hablemos de la segunda, los plebiscitos, ¿verdad? Aquí hemos dicho que son las asambleas de plebeyos, que estos plebeyos lo que hacen es crear normas y esas normas se conocen como plebiscitos. Y aquí recordar, en el año 494 antes de Cristo se acepta que existan los 2 magistrados de la plebe, se aceptan las asambleas de plebeyos. En el año 449 aparece esa primera ley escrita en donde ya tienen participación los plebeyos, y luego en el año 287 antes de Cristo, que es cuando el Senado reconoce que las asambleas populares han creado normas que deben de ser observadas por todas, y eso ocurre porque ya se ha emitido la ley Hortensia, ¿verdad? Desaparecen las diferencias. Cuando desaparecen las diferencias entre patricios y plebeyos, cuando el Senado aprueba o ratifica la ley Hortensia, entonces resulta que ya lo que aprobaron los plebeyos se vuelve para todos, porque ya no hay diferencias entre patricios y plebeyos. Y en ese contexto también los plebiscitos ya no tienen sentido. Ya no hay asambleas de patricios y asambleas de plebeyos, ya todos son iguales. Ahí prácticamente poco a poco están dejando de tener sentido los plebiscitos. Bien, ¿qué más tenemos acá? La tercera que habíamos dicho son los edictos de los magistrados. ¿Qué ocurre con los edictos de los magistrados? Se recuerdan, los magistrados eran electos para ejercer el cargo por 1 año. Bueno, pues cada magistrado cuando entraba a tomar posesión emitía normas que tenían que ser observadas por las personas que vivían en el lugar en donde él iba a ejercer jurisdicción. Y entonces esas normas se las emitía, y a eso que le emitía se le conoció como el edicto anual. ¿Por qué anual? Porque obviamente al año siguiente, ¿verdad? Cuando comenzáramos el año siguiente, iba a llegar otro magistrado, iba a crear sus propias normas y otra vez por 1 año. Era el edicto anual. Con el paso del tiempo, pues podía ocurrir que en el transcurso del año se diera una situación que no estaba contemplada en el edicto anual. Algo imprevisto, algo que no se esperaba que ocurriera, pero que hace necesario crear una norma. Entonces ahí podía crear los edictos repentium. El edictium repentium son prácticamente esos edictos repentinos que se tienen que dictar por los problemas que se van a dar en el transcurso del año.
Con el paso del tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es algo así como que me nombran a mí magistrado y digo yo, pero el edicto que hizo aquel que estaba el año pasado está bien bonito, ¿verdad? Yo quisiera usar ese mismo también, yo solo lo voy a firmar. Muy bien. Y al año entrante llega otro y dice, ay, el edicto que han usado aquellos dos, qué bonito, yo también solo lo firmo y ahí vamos. Casi que estamos en el copy-paste, ¿verdad? Entonces dejó de hablarse de un edicto anual porque al final era el mismo, ¿verdad? Solo que se estaba trasladando de un magistrado a otro. Se llamó edicto traslaticio. Estos edictos eran las normas creadas por los magistrados y eran la tercera fuente de derecho. La República va a entrar en crisis. ¿Y por qué entra en crisis? Ahora la crisis no es porque haya una lucha entre patricios y plebeyos, sino es porque hay una lucha entre los que tienen y los que no tienen. Y los que no tienen, ¿qué quieren? Los que no tienen quieren tierras, porque las tierras permiten generar riqueza. Entonces, como hay muchos problemas, fue necesario nombrar a alguien que ayudara a resolverlos. ¿Cómo se llama esa magistratura en donde nombran a alguien para que resuelva problemas que no se resuelven fácilmente, sobre todo en el ámbito social? ¿Y qué pasó? Hasta aquí nos quedamos entonces, ya no hay más, ya se fueron todos. No, ¿cómo se llama aquel que nombran para que resuelva problemas, sobre todo conflictos de carácter sociales? Magistrado. No, de nada sirve porque no hemos estado poniendo atención, ¿verdad ustedes? ¿Cómo se llama al que nombran para que resuelva problemas? ¿El pretor, no? No, eso lo vimos hoy. Sí, Brandon. Dictador. Pontífice máximo, ¿no? No. Ya Rudy nos dio la respuesta, ¿verdad? Es el dictador. Prestemos atención porque si una pregunta tan sencilla se nos está complicando, ese no es un buen augurio de lo que vendrá en el examen del 24, ¿ya? Entonces, prestemos atención. Bien, entonces volvemos a la presentación y decíamos que como hay tantos problemas entre los que tienen y los que no tienen, muchas veces se necesitó de los dictadores y entonces llegamos a tener una persona ejerciendo el poder. En ese contexto podríamos mencionar a Tiberio Graco. Estos en algunas ocasiones se confunden entre ser cónsules y ser dictadores, porque al final de cuentas ya es una persona la que está controlando todo, lo que está teniendo concentrado el poder. Tiberio Graco, bajo esas circunstancias, dice, bueno, una opción que hay para resolver este problema es darles tierras a los desposeídos. Pero eso obviamente no cayó en gracia para los que tenían riqueza. Y bajo ese contexto prácticamente no logró vivir más, ¿verdad? Entonces su hermano es el que va a asumir, Cayo Graco. Cayo Graco también está enterado de esa situación, pero obviamente cuando él dice, mi hermano tenía razón, hay que repartir las tierras, de igual manera, pues la vida es lo que va a perder.
llega el momento de Cayo Mario. Cayo Mario ya sabe que hay un problema ahí que tiene que ver con el reparto de las tierras, pero él no lo va a decir. Entonces, ¿qué hace Cayo Mario? Cayo Mario viene y conforma un ejército para protegerse y se declara defensor del pueblo. Y en ese contexto va a buscar resolver los problemas tratando de darle tierras a los desposeídos. Sin embargo, eso tampoco cae en gracia y vienen y logran tener a Sila, que en algún momento fue cónsul y luego se consideró un dictador, y Sila lo que va a hacer es decir, bueno, pues busquemos la manera de regresar a la república, porque esto poco a poco ha ido cambiando. Nos damos cuenta cómo el poder se ha ido concentrando en una sola persona, y en ese contexto llegó el momento en el que dijeron, pues sí, no vamos a seguir con una sola persona, pero nos hemos dado cuenta que tener los dos cónsules no nos ha ayudado. Vamos a trabajar ahora con un triunvirato. El primer triunvirato estuvo conformado por Pompeyo, Craso y Julio César. En este triunvirato, pues resulta que Craso va a morir en una batalla. Pompeyo y Julio César son los que van a quedar. Julio César está allá en el campo, en el área rural. Pompeyo está en la ciudad. Y resulta que empiezan a tener celos entre ellos porque creen que el Senado se está inclinando por alguno. Entonces llega un momento en que Julio César busca retornar a la ciudad y se enfrenta a Pompeyo. Sale triunfante Julio César. Cuando Julio César ha logrado concentrar en él todo el poder, prácticamente nos quedamos con una sola persona. Entonces, a partir del año 44 antes de Cristo. Pero viene Julio César y dice, bueno, pues a partir de ahora yo voy a tener todo el poder y cuando yo muera, pues tiene que heredar a quien yo elija como hijo, ¿verdad? O a mi hijo tiene que heredar. El cargo ya no va a ser de otra manera, ya no van a haber elecciones, como habíamos dicho antes con los cónsules, ¿verdad? Sino ahora soy yo el que va a decidir quién es el que sigue. Eso dijo Julio César. Y en ese contexto llegó el momento en que Julio César va a perder la vida también porque no fue del agrado de las personas. Y entonces dijeron, pues Julio César ya dijo que solo una persona va a seguir. ¿Y quién? Pues su hijo. ¿Y quién es su hijo? Pues él no, hijo no tiene, ¿verdad? Pero Julio César lo que había hecho es adoptar a su sobrino nieto como hijo, a Octavio. Entonces Octavio es el que tendría que seguir a Julio César. Pero por el otro lado está Marco Antonio, que era quien había acompañado a Julio César en todas las batallas, era prácticamente su mano derecha. Marco Antonio consideraba que él tenía los méritos suficientes para ocupar el cargo de Julio César. Entonces tenemos a dos que podrían ser, uno por herencia y el otro por considerar que él es el que tiene los méritos suficientes. Entonces se reúnen Octavio y Antonio y lo que deciden es darle continuidad otra vez al triunvirato y para eso invitan a Lepidus para que se integre. Finalmente Lepidus también pierde la vida y entonces lo que queda es otra vez la situación de Octavio y Antonio. ¿Qué hacen ahí? Octavio se las ingenia para que el Senado declare a Marco Antonio como enemigo de Roma. Para ese entonces, Marco Antonio está en Egipto y ya ha entrado en relación con Cleopatra. Entonces fue fácil convencer al Senado de que Marco Antonio estaba con el enemigo. Entonces se hace la guerra, triunfa Octavio y a partir del año 27 antes de Cristo nos vamos a quedar con que Octavio va a concentrar todos los poderes. Ahí prácticamente ha finalizado la época de la República y nos damos cuenta, ahora el poder está concentrado en una sola persona y eso da lugar a hablar del imperio. Bien. Y entonces, ¿qué pasa en la época del imperio? Entonces, compartimos ahora a lo que va a pasar con el imperio. Bueno, el imperio tiene un contexto político. Prácticamente podemos identificar dos etapas dentro del imperio. Una se conoce como el Principado y esa comienza con Octavio, allá como lo hemos descrito antes. Octavio concentra todos los poderes, él es el pontífice, él es el cónsul mayor, él es el magistrado mayor, él es el príncipe, dijeron.
Y viene él y dice, pues lo que vamos a tener es una nueva estructura donde va a haber una diarquía. Diarquía quiere decir dos, ¿verdad? El poder va a estar entre el príncipe por un lado y el senado por el otro. Y luego, pasados los años, vamos a tener a Diocleciano como príncipe. Pero Diocleciano dice, vamos a reestructurar Roma y vamos a tener una tetrarquía. Cuando habla de una tetrarquía, separa al Senado de la posibilidad de ejercer el poder y ahora va a dividir el poder entre cuatro, donde dos van a ser Césares y dos van a ser Augustos, y entre esos cuatro van a tener el poder. Luego viene un momento en el cual Teodosio es el emperador, ¿verdad? Acompañado de los dos Césares y los dos Augustos, y viene Teodosio y dice, yo tengo dos hijos, ¿verdad? Como tengo dos hijos, voy a dividir el imperio en dos partes, una se lo doy a Honorio, y esa es la parte del imperio de Occidente. El imperio de Occidente va a continuar por pocos años, prácticamente alrededor de 75 años, y lo que vamos a tener ahí es que el último, porque ahí el imperio perdió la batalla y fue desintegrado, el imperio de Occidente, ahí vamos a tener a Rómulo Augustulo como el último emperador del imperio de Occidente. Ahí lo gracioso es que cuando comenzamos decíamos que el rey era Rómulo, ¿verdad? Allá en la monarquía. Y aquí cuando terminó el imperio absoluto en la parte de Occidente, el último emperador fue Rómulo Augustulo. Augustulo quiere decir Augusto en pequeñito, ¿verdad? Algo así como que nosotros diríamos Agustito, pero allá se decía Augustulo. Y Augustulo se le denominó así porque resultaba ser prácticamente un niño en aquella época. Por el otro lado, le dio el imperio de Oriente a Arcadio. Y en Oriente sobresale Justiniano, que es un emperador que nosotros vamos a estudiar más despacio en unos minutos. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en el ámbito económico? En el ámbito económico, durante el Principado, lo que vamos a notar es que va a haber un aumento del comercio. Poco a poco la gente va a empezar a abandonar el campo, se va a trasladar a la ciudad, pero también vamos a notar que va a crecer la pobreza en Roma. Se recuerdan, ahí está el conflicto entre los que tienen y los que no tienen. Ya en la época del Imperio Absoluto vamos a notar que fue necesario hacer un reparto de tierras, que poco a poco se deja de lado la esclavitud y empiezan a crearse los colonos, que disminuye el comercio por la inseguridad que va a existir y que va a ser necesario aumentar los impuestos. ¿Por qué es necesario aumentar los impuestos? Porque resulta que el Estado ahora tiene más necesidades que cubrir. Se devalúa la moneda de Roma y el Estado se dedica a las políticas de pan y circo. Es decir, a tanto desposeído que está peleando, por lo menos algo hay que darle de comer para que se quede un poquito tranquilo, y por el otro lado le vamos a dar circo para que se distraiga y se le olvide de las luchas que está haciendo. De ahí que construyen ese gran coliseo que hoy admiramos, aunque sea parcialmente porque se destruyó sobre todo en las guerras mundiales que se libraron en Europa. Bueno, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo en el ámbito social? Como hemos dicho, en el ámbito social, lo que vamos a tener es que prácticamente ahora ya no hay elección, sino ahora hay nombramiento por parte del príncipe. El príncipe nombra a quienes van a ocupar las magistraturas, ya no hay elección, y como él los nombra, tampoco va a ser por un año que va a nombrarlos, sino por el tiempo que él considere prudente. Eso lo que va a hacer es que haya una burocracia, pero esa burocracia ahora ya no se va a ejercer de manera gratuita, sino va a tener honorarios. Por eso el Estado de Roma necesita cada vez más recursos. Los conflictos sociales se van a marcar. El Estado se está quedando empobrecido porque tiene que estarle pagando a todos los magistrados, y llega un momento en el que Caracalla en el 2012 viene y dice, pues la forma más fácil de conseguir recursos para el Estado es tener súbditos, tener a quien cobrarle impuesto, a quien obligar a tributar. Y si logro hacer que todos los que vivan en Roma se vuelvan ciudadanos, entonces voy a tener muchos súbditos, mucha gente a quien cobrarle tributo. Prácticamente aquello que tanto les costó a los plebeyos hoy llegó tan fácil, ¿verdad? Cualquiera que viva en Roma se va a ser considerado como ciudadano, y todo ¿para qué? Para que pague impuestos. Por el otro lado, en el Imperio Absoluto tenemos la época de Constantino.
¿Se recuerdan ustedes que el año 0 es el año en el que nace Jesucristo, verdad? Y sabemos que tiene una vida, una pasión y una muerte y una resucitación y que luego resucita. Bueno, pues en ese contexto, toda esa época implicó perseguir a los cristianos. Los cristianos no eran bien vistos, eran perseguidos, hasta que llega Constantino en el año 313, es decir, 313 después del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Viene y dice, vamos a ser tolerantes, vamos a aceptar que aquellos estén pensando en un solo Dios y todos nosotros pensemos que existen muchos dioses, no hay problema, seamos tolerantes. Y esto va a traer que Teodosio en el año 382 venga y diga ya por fin Roma se va a volver al cristianismo y a partir de entonces la religión católica es la religión oficial de Roma. Y ahora, ¿qué pasa con las fuentes del derecho? ¿Se recuerdan? Estas son las 4 fuentes de las que antes hemos hablado. Pero, ¿qué hemos dicho? Los plebeyos, de los plebeyos dijimos que ya dejaron de ser diferentes a los patricios y por tanto ya no necesitamos de los plebiscitos. Ahora, los patricios y los plebeyos, que son ciudadanos romanos como tales, los ciudadanos romanos tampoco se van a reunir ya porque no es necesario que nombren a magistrados. Ahora los nombra el príncipe o los nombra el emperador. Ya no es necesario que hagan leyes ellos. ¿Por qué? Porque ahora las va a hacer el emperador. Entonces, prácticamente esta fuente de derecho de la época de la República desaparece en el imperio. Nos están quedando los edictos. Pero resulta que viene el emperador, el príncipe o el emperador, dependiendo del momento, viene el príncipe, viene el emperador y dice, bueno, tú estás dictando normas, ¿verdad? Pero a ti, ¿quién te nombró? Yo te nombré porque no fuiste elegido en asamblea, ahora yo soy quien nombra y yo soy el que decide en qué momento les corta su relación con el Estado de Roma. Entonces tampoco los voy a dejar que emitan normas, ahora yo voy a tener ese control. Y para eso viene el emperador Adriano en su momento y lo que dice es vamos a crear un edicto perpetuo. Es decir, vamos a conseguir esas normas y las vamos a publicar y ya no se trata de que el magistrado cada año esté creando unas, no. Tampoco se trata de que las que me dejó del año pasado son las que ahora entran en vigor. No, yo como emperador voy a darle el aval, el valor de ley al edicto perpetuo. Ese edicto perpetuo lo preparó Juliano por instrucciones del emperador Adriano y a partir de entonces tenemos que los magistrados tampoco podían emitir ya normas. Las leyes, los plebiscitos y los edictos dejaron de ser una fuente de derecho en la época del imperio. Y entonces, ¿cuáles son las fuentes en el imperio? En el principado, se recuerdan, tenemos a el príncipe y el príncipe es el que va a emitir normas. Y por el otro lado tenemos al Senado, porque era una diarquía. Estos dos son los que van a emitir normas. Las que emite el príncipe se conocen como constituciones imperiales y las que emite el Senado como Senado consultos. Pero aquí es bueno recordar a estos señores que son los jurisprudentes, ¿verdad? Y los jurisprudentes son los que van a apoyar al príncipe para que haga normas. Entonces viene el jurisprudente y tenemos que él es fuente de derecho. La jurisprudencia se vuelve una fuente de derecho que es la que orienta a las constituciones imperiales. Estos jurisprudentes en ese momento se agrupan en 2 escuelas clásicas, la sabina y la proculeyana. Estas escuelas, ¿por qué se diferencian? Bueno, pues hay algunos juristas, algunos jurisprudentes que están pensando en cómo podría Roma todavía regresar a la época de la República. Vean, el Principado es una etapa de transición al imperio absoluto. Entonces hay quienes todavía sueñan con volver al pasado, a la República, pero hay otros, ¿verdad? Y eso es la otra escuela que anda soñando, anda pensando en que ya el cambio debe darse. ¿Qué funciones cumplen los jurisprudentes? 4 funciones cumplen. Ante un jurisprudente podríamos ir nosotros a plantearle una consulta, decirle, mire usted, yo tengo este problema, ¿qué piensa usted? O de repente un funcionario público puede ir con el jurisprudente y decirle, mire, yo tengo esta situación, ¿cómo la puedo resolver jurídicamente? Y el jurisprudente, ¿qué va a hacer? Responderle. Esa función se llama responderé. En otras ocasiones puede ser que lo que ocurra es que venga el jurisprudente y se le ocurra
que él puede escribir algo sobre lo que ha estado pensando de derecho. Y entonces hace su tratado de derecho. Cuando él está escribiendo obras, su función se llama escribiré, escribir obras, ¿verdad? Escribiré. Pero en otras ocasiones puede ser que el jurisprudente escriba, pero no una obra, sino un documento que yo necesito presentar, por ejemplo, en un juzgado, algo así como lo que hoy nosotros llamamos memorial. Bueno, pues resulta que entonces yo voy con el jurisprudente y le digo, apóyeme escribiéndome el documento que tengo que llevar, y él lo que va a hacer es caberé, así se llama la función, caberé. Y en otras ocasiones voy a decirle, mire, jurisprudente, yo tengo un problema jurídico y me han citado para llegar ante un juez. ¿Me puede usted acompañar? Y él me va a decir, sí, yo lo voy a auxiliar, no se preocupe. Esa función que está cumpliendo ahí ese jurisprudente se conoce como ageré. Entonces, aquí tenemos las tres fuentes que existieron en la época del Principado, una etapa del imperio, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurrió en el momento del imperio absoluto? En el imperio absoluto ya no hay diarquía, ¿verdad? Se desplazó al Senado. Entonces, si se desplazó al Senado, ya no existen los Senado consultos. Tampoco se valoró ya a los jurisprudentes como fuente de derecho. Entonces se excluyó a la jurisprudencia. Lo único que quedó es el emperador. Por ejemplo, aquí tenemos a Diocleciano, que él es el único que va a crear normas, y las normas que él va a crear se conocen como constituciones imperiales. Las constituciones imperiales pueden ser de 4 tipos: edicta, decreta, rescripta y mandata. ¿Cuándo es edicta? Edicta se parece a los edictos que dictaba el magistrado, ¿ya? En este caso, lo que va a hacer el emperador es dictar normas que tendrán que observarse por parte de los ciudadanos. Eso es edicta. Por otro lado, puede ser decreta. Decreta también tiene que ver con lo que hacían antes los magistrados. ¿Se recuerdan? Los magistrados podían resolver conflictos y para eso decían quién tenía la razón. Ahora el emperador puede decidir quién tiene la razón en un conflicto jurídico, y lo que él hace ahí es una constitución imperial de tipo decreta. En otras ocasiones, ¿se recuerdan ustedes? Esto también tiene que ver con lo que hacían los jurisprudentes. A los jurisprudentes se les preguntaba, pues ahora ¿a quién se le puede preguntar? Al emperador. Entonces le vamos a ir a preguntar qué hacer si tenemos una situación jurídica, y el emperador es el que va a responder ahora. Lo va a responder a través de una constitución imperial que se va a conocer como rescripta. Y la otra es que el emperador va a necesitar darle normas a sus funcionarios públicos, algo así como cuando el presidente Yamatei les escribe notas a los ministros sobre lo que tienen que hacer. Bueno, pues esas normas emitidas por el emperador a sus funcionarios públicos se conocen como mandatas. Son los 4 tipos de constituciones imperiales. Prácticamente vemos cómo evolucionan las fuentes de derecho, ¿verdad? En el Principado teníamos a las constituciones imperiales, los Senado consultos y la jurisprudencia, y luego en el Imperio absoluto van a quedar únicamente las constituciones imperiales como fuente de derecho. Bien, ahora hablemos de los esfuerzos de compilación que se hicieron en aquella época. Y para esto nos valemos de este esquemita nuevamente. El primer esfuerzo de compilación se dio durante la época de Diocleciano. Ahí se creó un código, el Código Gregoriano. Se llama código porque es la compilación, la reunión de ¿qué? ¿Qué juntaron ahí? Juntaron las constituciones imperiales. ¿Cuáles? Las dictadas prácticamente del año 196 al 302. Todas esas constituciones imperiales se agruparon en ese documento y se llamó el Código Gregoriano. ¿Quién hizo ese Código Gregoriano? Los jurisprudentes. El Estado no lo pidió. Fueron los jurisprudentes los que dijeron, para que podamos entender, estudiar mejor el derecho, hagamos una nuestra Biblia, una nuestra compilación ahí de todas las constituciones. Se conoció como el Código Gregoriano. Después hubo otro esfuerzo por hacer una compilación, siempre de carácter privado. Los jurisprudentes, como una iniciativa propia, crearon el Código Hermogeniano. Y el Código Hermogeniano va a reunir
prácticamente las constituciones imperiales dictadas del año 292 hasta el 365 después de Cristo. Después ya el Estado empezó a preocuparse por las compilaciones, el Estado de Roma, sobre todo allá en el Imperio de Occidente. Llega Teodosio II, o sea, no es Teodosio el que tenía los dos hijos, ¿verdad? Sino es algo así como el nieto, es Teodosio II. Y entonces viene Teodosio y dice, hagamos un esfuerzo por compilar todas las constituciones imperiales y tener un código. Pero este sí es una iniciativa del Estado de Roma, del imperio, no como aquella que los jurisprudentes por su cuenta han estado haciendo. Ese es el código teodosiano que iba a reunir a las constituciones imperiales dictadas del año 408 al 450 después de Cristo. El esfuerzo más importante en compilación se hizo por parte de Justiniano. Otra vez, es el Estado, el emperador de Oriente, el que va a pedir que se haga una compilación, y esa compilación se conoce como el Corpus Juris Civile, que se publicó en el año 534. Ese Corpus Juris Civile tiene 4 elementos, de esto ya hemos hablado antes. ¿Y cuáles son sus 4 elementos? Hay uno que se llama Codex, código. El primero, una versión que se conoció como Codex Ventus en el año 529, luego se fue ajustando mejor, se fue ampliando con otras constituciones hasta que lo tenemos como el Código Justiniano. Esa es una parte del Corpus Juris Civile. Luego tenemos un segundo componente del Corpus Juris Civile que se conoce como el Digesto Pandectas. Ahí lo que hay son 50 libros. En esos 50 libros lo que se va a ir registrando son prácticamente las opiniones de los 39 principales jurisconsultos que han existido en Roma. Obviamente no todo lo que cada uno de los 39 escribió, ¿verdad? Sino lo más importante, eso se va a incluir en esos 50 libros. Ese es el Digesto Pandectas. Es como los libros que nos permitirían conocer las opiniones que han emitido los jurisprudentes oportunamente. Y luego tenemos otro componente que se conoce como las instituciones. Las instituciones van a ser textos de estudio, ya textos como los que tenemos en las clases, nosotros ahora. Así se hizo un texto que estaba compuesto de 4 libros. Y estos textos eran los que iban a utilizar los estudiantes que querían convertirse en jurisprudentes. Si nosotros estuviéramos en aquella época, tendríamos que estudiar las instituciones, que son los textos que nos van a permitir formarnos como jurisprudentes. El cuarto componente son las novelas. Las novelas. La palabra novela viene de nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Bueno, pues esto tiene que ver con el Código Justiniano del que hablamos antes. El código se emitió, se publicó en el año 534, pero Justiniano siguió emitiendo constituciones imperiales después. Todas las constituciones imperiales que dictó después Justiniano ya no estaban en el código, ¿verdad? Porque el código es del 534. Entonces vinieron y dijeron, vamos a hacer un cuarto elemento en donde vamos a incluir a todas las constituciones que se hayan emitido después del código. Y eso se va a llamar las novelas. Con el paso del tiempo fue necesario hacer una revisión sobre estos 4 elementos, porque de repente podían encerrar contradicciones. Y esa revisión que se hizo de estos 4 componentes, esta revisión que se hizo del Corpus Juris Civile para ir eliminando esas contradicciones, para ir llenando los vacíos que se encontraran, se conoció como interpolaciones. Bien. ¿Alguna duda? Bueno, entonces los espero mañana en la actividad que les decía, en donde les voy a plantear algunas preguntas para poder fortalecer nuestros conocimientos, para poder familiarizarnos con la plataforma y con el tipo de preguntas que vamos a tener.
Entonces, ustedes tendrán todo el día para resolverlo, ¿ya? Ustedes deciden cuándo. Eso sí, se recuerdan, no es posible que empiece hoy, y eso ya se los había dicho antes, no es posible que empiece a responderlo hoy a las 8 de la mañana y después me salga un quehacer y digo, ay, ahí lo dejo abierto y después lo sigo haciendo. A las 5 me recordé, ay, si yo estaba haciendo eso, ¿verdad? Vamos otra vez. No, esto es de sentarse por lo menos unos 10 minutos y hacerlo de una sola. No hay opción de hacerlo parcializado, ya es en un solo acto que hay que hacerlo. Cuando lo hagan, ustedes deciden si quieren se levantan tempranito en la madrugada, lo hacen, si no, lo hacen al anochecer. Eso sí, no vayan a jugar con el tiempo porque un minuto antes de las 24 horas se cerraría el ejercicio. Bien, si no hay dudas, entonces aquí nos quedamos. ¿Clases vamos a tener? Sí, vamos a tener clases la otra semana, ¿verdad? Porque los exámenes la otra semana son martes y jueves. Miércoles y viernes son días normales. Eso quiere decir, miércoles y viernes de la otra semana tendremos clases como todos los otros días. Muchas gracias por su atención, se cuidan y estamos nuevamente hasta el miércoles. Feliz tarde y con cuidado, que disfruten el descanso de la feria, el feriado propiamente. Buenas tardes.